Pendientes de las respuestas oficiales por parte del Kremlin hablando del uso de la fuerza, calificando ahora esta incautación como un acto de piratería. Vamos a seguir hablando de Trump, vamos a seguir hablando de Estados Unidos, pero vamos a poner el foco ahora en Groenlandia. Cristian, si te parece, empezamos contigo en un momento de escalada, un momento de mucha tensión, de mucho miedo en la OTAN, con un Trump que no descarta una acción, una intervención militar en Groenlandia, con todo lo que esto significa para la OTAN. Sí, bueno, ahí es cuando volvemos a decir una vez más cómo las élites políticas europeas, la OTAN europea, la Unión Europea, realmente yo creo que se deben sentir las viudas de Biden, ¿no? Porque deben añorar, ¿no? Ese Estados Unidos que estaba en sintonía con ellos, porque como muy bien señalaba José Luis, estos europeos casi en su totalidad responden a ese globalismo financiero, a esa corporatocracia, a la cual también respondía Biden, e iban todos por el mismo camino, tratando de generar ese enfrentamiento, y habiendo generado ese enfrentamiento con Rusia, después iba a seguir China para garantizar ese mundo unipolar, y se encuentra con un Donald Trump que patea el tablero absolutamente, cambia las reglas, como ya hemos dicho, y en este sentido va por las prioridades y las necesidades que él entiende que son las de Estados Unidos, entre las cuales, por supuesto, está Groenlandia, ya lo dijimos, eso lo mencionó. Donald Trump mencionó muy claramente todos sus intereses cuando fue electo antes de llegar a la Casa Blanca. Él habló, ¿se acuerdan del Estado 51, Canadá? Habló de Groenlandia, habló de la frontera sur de México, del canal de Panamá. El interés de Donald Trump es garantizar esa zona de influencia, esa área de influencia dentro del mundo multipolar. Es lo más gráfico. Yo estos días reflexionaba y pensaba en el emblema de los Marines. Los Marines, esa rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses que ha sido siempre la punta de lanza de todas las intervenciones, y como en el emblema está justamente el globo terráqueo, pero enfocado en todo el continente americano, como una posición justamente de los Estados Unidos, que ese emblema data de 1869, si no me equivoco. Entonces, por supuesto, cuando Estados Unidos ya pretendía ser esa fuerza imperial, esa doctrina Monroe, que sería Donroe, y por supuesto que para ellos, para mal de nuestra región iberoamericana, esa es su zona de influencia, y Groenlandia, pese a lo que diga Dinamarca, pese a lo que diga Europa, pese a lo que diga Pedro Sánchez, la va a obtener ya sea comprándola o tomándola. Nos guste o no nos guste, estas son las nuevas reglas. Y bueno, como decía en la primera intervención, tal vez sea cuestión de que las demás potencias empiecen a entender y a jugar también con estas reglas. La OTAN, yo creo que sinceramente tiene los días contados, porque si sucede esto, a pesar de estas declaraciones que creo que buscan ser, aunque parezca raro, conciliadoras por parte de Trump, diciendo esto de que si ellos van a estar siempre para la OTAN, etcétera, pero sin duda yo creo que la Organización Atlántica quedaría herida de muerte con la anexión de Groenlandia, o por lo menos quedaría en un ridículo tal que no se podría sostener. Yo creo que eso sería una buena noticia para los contribuyentes europeos en particular y para todo el mundo. Y para cerrar, yo creo que la paradoja de todo esto es como las élites europeas decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto muy particular, claro está, pero sumarse a estar siempre como laderos del matón del barrio. Y bueno, ahora el matón del barrio se dio vuelta y les empieza a pegar bofetadas a ellos. Bueno, eso es lo que se obtiene cuando se le vende el alma al diablo. Bueno, pues la OTAN en un momento crítico, un momento en el que no solo está perdiendo la batalla en Ucrania, sino que Donald Trump, bueno, pues está de alguna forma tumbando todos sus cimientos. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿qué crees que va a pasar con Groenlandia y sobre todo qué puede hacer la OTAN? ¿No? Ayer se burlaba Trump de Macron, hablando pues algo así como si fueran sus discípulos, ¿no? Como si la OTAN no tuviera nada que decir a Estados Unidos.
Sí, la gestión de este tema de Groenlandia por parte de Donald Trump es sorprendente, pero también podemos enmarcarla dentro de su estilo habitual. Vamos a suponer que efectivamente, y esto puede tener una lógica, que Groenlandia tiene un gran alto interés estratégico para Estados Unidos. Evidentemente, en un contexto de control geográfico del acceso al Atlántico desde el Ártico o del control de las rutas estratégicas de los misiles intercontinentales, pues parece que Groenlandia tiene una importancia muy, muy alta, ¿no? Si vemos el mapa mundi desde el norte, desde el Ártico, pues se ve muy claramente cómo las trayectorias típicas de los misiles que pudiera lanzar en Rusia desde la península de Kola, donde tienen las grandes instalaciones militares estratégicas en Rusia, pues bueno, pasan o por Groenlandia o muy cerca de Groenlandia, ¿no? El control de Groenlandia en ese sentido, pues sí puede tener características estratégicas para Estados Unidos y muy especialmente en el momento actual con la tensión internacional que existe, ¿no? Ahora, esos objetivos los estratégicos de Estados Unidos con respecto a Groenlandia requieren la anexión de Groenlandia. Esto es la gran duda, porque Groenlandia es un territorio pues prácticamente vacío, en el que en principio no debería haber demasiados problemas para que Estados Unidos hiciese lo que hace en muchos otros territorios, llegar a acuerdos para instalación de las bases militares que fuesen necesarias. Si estuviésemos hablando de recursos minerales, pues algo parecido. Es decir, Estados Unidos tendría capacidad sobrada para negociar con Dinamarca, pues en un marco más o menos de presión, lo que fuese necesario para llegar a acuerdos de ese tipo, o de explotación de minerales o de instalación de bases que serían más que suficientes para resolver esos problemas estratégicos, ¿no? Ahora, el que esto se enmarque en ese contexto de hacernos con Groenlandia por las buenas o por las malas, pues y se puede relacionar o con estas estrategias de imagen de Donald Trump de transmitir que él es más duro que nadie, o con precisamente con lo que ahora se está comentando de poner sobre la mesa otro posible punto de ruptura con la OTAN. Es decir, los países europeos de la OTAN no dirían absolutamente nada si hay un acuerdo con Dinamarca para instalación de bases militares o explotación de minerales, pero claro, otra cosa es que por la brava se ocupe Groenlandia o se fuerce a Dinamarca a aceptar la ocupación de Groenlandia. Esto ya sería, desde un punto de vista de imagen, algo casi incompatible con la propia existencia del Pacto Atlántico, digamos, ¿no? Pero bueno, podemos especular algo de este tipo, pero desde luego no hay que descartarlo. La forma de gestionar este tema por parte de Donald Trump no es solo que tenga, como he dicho, puede tener una lógica estratégica, pero la forma de gestionarlo pues es realmente llamativa, sorprendente, pero muchas cosas que hace Donald Trump sorprendentes desde un punto de vista de imagen tienen una lógica interna y en su relación con el establishment norteamericano muchas veces bastante alta. Bueno, pues la mirada puesta en Groenlandia, analizando cómo puede afectar esto a la OTAN. La declaración de ayer de los líderes europeos, hoy se dice que Francia y Alemania están también creando planes de contingencia. José Luis, ¿cómo ves esta amenaza por parte de Trump y sobre todo cómo crees que puede afectar a la OTAN? Hombre, desde luego un acto militar lo primero que provocaría sería ya la ruptura de la alianza militar, ¿no? O por disolución o aunque se mantuviese nadie ya se la podría creer, porque vamos, que es el principal miembro de la alianza y creador y fundador, pues se meta en un conflicto, pues sencillamente en una medida de fuerza contra otro de los miembros de la propia alianza, pues claramente ya es injustificable, ya ningún miembro de la misma alianza militar mantendría, y eso daría además pauta, bueno, al
intento, bueno, pues de crear una alianza militar exclusivamente europea o lo que sea, porque, bueno, y además nadie se fiaría ya unos y de otros, porque dentro de los propios países europeos cada uno tiene sus finalidades, sus intereses y ya está, ¿no? Por decir, nosotros con respecto a Marruecos, que es otro país que aplica también la fuerza un poco en sus presiones, bueno, vamos a pedir a Francia que nos apoye frente a Marruecos. Pues hombre, claramente, pues ya vemos aquí las disimetrías de política internacional, ¿no? O sea, que esa sería un poco uno de los primeros objetivos. Se entienden los planteamientos, ya los ha citado ya Adrián, de tipo geográfico, de defensa militar, de tipo económico. También hay que ver el punto de vista de los propios groenlandeses, que tienen una autonomía y que siempre han reivindicado frente a Dinamarca el mantenimiento un poco de su identidad y de su propio medio ambiente. La anexión a Estados Unidos pondría punto final a eso. Acabarían pues como Hawái, siendo el 10% de una población nueva que llegaría allí a trabajar, y Groenlandia que reconvertida toda, bueno, pues en una isla de explotación minera, y desde luego se acabó, bueno, pues esos idílicos paisajes que ellos pretendían, y desde luego, bueno, pues de refugio pues de diferente fauna pues del Ártico, un poco en todo ese ámbito, ¿no? O sea que hay pues la propia identidad groenlandesa, aunque intente ser asumida, pues plantea eso. ¿Hay antecedentes históricos de Dinamarca con Estados Unidos? Pues sí los hay, y todos los ha perdido. O sea, la Primera Guerra Mundial le compraron las Islas Vírgenes al lado de Puerto Rico de ese modo. En la Segunda Guerra Mundial se invadió claramente y sin ningún tipo de problema Islandia. Recordemos que era una provincia danesa en aquel momento, se pusieron las bases, y allí Estados Unidos luego fomentó creativamente un nacionalismo islandés y una independencia unilateral, porque servía a sus intereses, y ahí tiene unas bases para controlar las comunicaciones en el Atlántico Norte. O sea que aquí estaríamos ya en el tercer capítulo de una Dinamarca, bueno, pues que estaría siendo castigada por los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido un 98 con la pérdida de provincias, no de colonias, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dinamarca ha tenido, bueno, pues un poco este trasiego, y ahora tiene ya el tercero, ¿no? Que es un poco esa apetencia por una Groenlandia, en la cual, bueno, Marco Rubio rápidamente ha sacado un poco esa visión más diplomática que muchas veces plantean los Estados Unidos, de decir, bueno, todo tiene un precio, ¿no? O sea, te podemos dar algo y nos vendes Groenlandia, ¿no? Y si no, bueno, pues nos envías aquí una pequeña guarnición militar, la trituramos y ya tienes el honor salvado, pues como nos hicieron a nosotros en el 98 en Cuba, y fin de la cuestión, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco las particularidades, la posición al final que hemos vuelto a ese siglo XIX, el que manda visiblemente es por la fuerza, y se acabó, y el derecho internacional se adapta como un guante a los poderosos, y la situación de Dinamarca es esta, ¿no? Un poco en esa peculiaridad. Los soldados daneses siempre han demostrado ser muy valientes, pero en la historia de Dinamarca todavía no han ganado una guerra. Entonces no creo que la vayan a ganar en el futuro.